sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. Die große Invokation. Aus dem Quell des Lichts im Denken Gottes ströme Licht herab ins Menschendenken. Es werde Licht auf Erden. Aus dem Quell der Liebe im Herzen Gottes ströme Liebe aus in aller Menschenherzen. Möge Christus wiederkommen auf Erden. Aus dem Zentrum, das den Willen Gottes kennt, lenke Plan bezählte Kraft die kleinen Menschenwillen zu dem Endziel, dem die Meisterwesen dienen. Durch das Zentrum, das wir Menschheit nennen, entfaltet sich der Plan der Liebe und des Lichts und siegle zu die Tür zum Übel. Mögen Licht und Liebe und Kraft den Plan auf Erden wiederherstellen. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando Sirviendo a la Humanidad. Como decimos siempre, a las 13 horas de Argentina, minutos más, minutos menos. Y es un placer estar aquí con todos ustedes para investigar un nuevo tema de esta semana, a ver qué surge. Y investigar, poner sobre la mesa, plantearlo, conversar y después cada uno y en grupo podemos seguir investigando. Agradecemos a todos los que todas las semanas buscan textos, investigan para que podamos leerle los párrafos más sobresalientes y a todos los que manejan en general textos, audios y videos para que este programa llegue a ustedes y a los oyentes, a los que están en el chat, que participan, ahí lo veo a Tashi, un gran saludo, querido Víctor. Y bueno, vamos a comenzar. Acá a mi izquierda está Rafael. ¿Cómo estás, Rafa? Hola, sí, buenas tardes. Bien, un saludo a todos, compañeros y oyentes. Y nada, vamos a intentar, como siempre, adaptarnos al programa lo mejor que podamos. Vamos a adaptarnos al programa. Bueno, y al lado de Rafa está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, pues aquí un día más con un tema que es muy interesante y nos va a ayudar para conocernos más a nosotros mismos y ser, creo que, servidores más eficientes, que de eso se trata, hacer todo esto teórico en la práctica. Así que esperamos que tener más claridad con este programa. Muchas gracias, saludos para todos. Gracias, Carmen. Y al lado está Jesús, que tenía algún problemita con la cámara. Hola, Jesús. Pues hola Daniel y hola a todos. Efectivamente, no sé qué es lo que pasa, que no aparezco en ningún lado, pero estar estoy. O sea que, aunque sea como pueda, me adaptaré a las circunstancias. De incógnito. Y decir que ya que no está mi tocayo, que estamos ante la edición 581 de Sirviendo a la Humanidad. Ahí en nada. Muy bien. Tu energía está. Un abrazo para todos. Gracias. Y terminando la rueda, Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, Dani. Nos están escribiendo Maggie desde Colombia diciendo que están escuchando. También Freddy, así que un abrazo grande también para ellos. Como siempre es una alegría y estar aquí en el programa con mucho agradecimiento. Y bueno, veo que todos se van adaptando, ¿no? a este momento tan especial. Quizás está relacionado el corazón también por ahí. Así que muchas gracias, Dani.
Bueno, vamos a comenzar. Vicente Beltrán Anglada nos decía, el hombre resiste. Le es más cómodo resistir que pasar impasible ante los hechos. Pero la suma total de tantas identificaciones y de tantas resistencias trae como consecuencia al ser humano tal como lo conocemos en la actualidad. Esta frase de Vicente encierra una clave que tiene mucho que ver con el tema que hemos escogido para el programa de hoy y que es la adaptabilidad y la acción inteligente. Desde la familia y desde el entorno sociocultural en el que hemos crecido, se nos transmiten ciertos valores acerca de lo que es bueno o malo, correcto o incorrecto, unas determinadas pautas de pensamiento y acción que van condicionando nuestro ego o personalidad. Cuando vivimos de manera inconsciente, estamos en lucha intentando que la realidad se adapte a dichos esquemas de valores heredados. A nivel personal, podemos estar en lucha con nuestra sombra, negándonos a ver aspectos nuestros que hemos catalogado de indeseables. A nivel social, podemos asimismo rechazar, quejándonos y responder de manera agresiva o incómoda ante determinados hechos que nos parecen injustos, malvados o violentos. Cuando esto ocurre, no estamos aceptando lo que vemos, ni nos adaptamos. En realidad, lo queremos eliminar de nuestras vidas. Nos gustaría destruir, que no existiera, aquello que colisiona con nuestros conceptos sobre lo beneficioso y correcto. Nos resistimos a aceptar o integrar aquello que estamos percibiendo y queremos que cambie a toda costa para sentirnos más tranquilos. Al parecer, la manera de lograr cambios reales y efectivos nunca viene a través de la resistencia o la lucha, sino de la profunda aceptación, de la comprensión acerca de los motivos y razones ocultas detrás de lo manifestado. Dicha lucidez en la mirada nos lleva a una acción inteligente, no condicionada por los errores interpretativos de la personalidad. Se trataría de actuar, pues, en consonancia con la misma inteligencia que posee la vida con mayúscula, de la cual somos expresión. Estimamos que es interesante y necesario pararnos a considerar qué significan términos tales como adaptación y aceptación, ya que implican la llave de nuestra transformación. Así pues, es de suma importancia no confundir estos términos con una transigencia, resignación o sumisión que nos reste fuerza al actuar, nos paralice y nos lleve a considerarnos meros peones de un juego implacable y desconocidos, de un destino inamovible ajeno a nosotros mismos. Al contrario, cuando empezamos a desarrollar una aceptación basada en la lucidez y el amor, nos empoderamos, recobramos nuestra fuerza espiritual y surge la consecuente acción inteligente, la única acción realmente transformadora, ya que no se apoya en estructuras polarizadas de la personalidad, sino en el aliento renovador del espíritu que contempla la realidad como un todo. Como nos suele suceder, se nos suscitan diferentes preguntas con respecto a este tema. Por ejemplo, ¿por qué los seres humanos seguimos recurriendo a la lucha, al enfrentamiento, ante aquello que creemos incorrecto? ¿Nos molesta o nos hace sufrir? ¿Qué es lo que no hemos entendido todavía? ¿Qué nos haría falta para desarrollar una aceptación pura, creativa, que nos condujera a la acción inteligente y por tanto
liberadora? ¿Es posible deshacernos de toda estructura mental que nos mantiene limitados, polarizados, que coarta nuestra lucidez y limita la potencia espiritual de nuestra acción? ¿Cómo se relaciona la adaptabilidad y la acción inteligente con el Agni Yoga? Bueno, muchas preguntas surgen siempre. Ahora vamos a leer unos textos introductorios que nos den pie para desarrollar este interesante tema. Así que adelante. Y finalmente viene la correcta adaptabilidad, que no es sumisión, que no es transigencia, simplemente adaptarnos a las situaciones. Cuando aprendemos a vivir profundamente atentos, serenamente expectantes y correctamente adaptables, sabremos lo que significa la plenitud de la verdad. Sabremos lo que es la paz, lo que es la vivencia de la fraternidad del corazón en nuestras humanas relaciones. Párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, las reglas básicas del Agni Yoga. ¿Cuáles son las bases místicas de la adaptabilidad? Para contrarrestar la tendencia que tiene el hombre de luchar constantemente contra todo cuanto le rodea, para afirmar simplemente su personalidad, podemos decir que la base de la adaptabilidad es el completo silencio. El silencio de la mente, el silencio del plexo solar, el silencio de todas las características humanas. Por eso es tan difícil la liberación, porque la liberación es el silencio absoluto. Es un párrafo de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada Convivencia social y adaptabilidad. Para descubrir la calidad de cualquier idea que expongo, ustedes deben realizarla en la acción, con un propósito deliberado y consciente. Solo entonces podrán conocer la cualidad renovadora de la acción en la vida cotidiana, porque estamos muy interesados en esa acción inteligente que revelará la riqueza y plenitud de la vida, para descubrir por nosotros mismos esa clase de acción. No debe haber ni rechazo ni ciega aceptación de las ideas que estoy tratando de explicar, sino que éstas deben ser verdadera y conscientemente experimentadas. Entonces conocerán la cualidad siempre renovadora de la acción. Para vivir inteligentemente, supremamente, tenemos que descubrir por nosotros mismos cuáles son los obstáculos o los prejuicios que impiden el libre flujo de la realidad. Al comprender el significado de la causa y existencia de estos obstáculos, los abandonaremos espontáneamente, sin compulsión alguna. Solo entonces podrá existir el movimiento libre de la realidad. Es un fragmento de las obras completas, tomo 2, de Krishnamurti. Bueno, vamos a comenzar a conversar sobre este tema, ¿no? La adaptabilidad, que es una de las tres reglas operativas básicas del Agni Yoga. Estar adaptables, ¿no? En mindfulness se habla mucho de aceptación en lugar de adaptabilidad. Y si a la adaptabilidad le agregamos la atención y la serena expectación, que son las otras dos reglas básicas del Agni Yoga, nos da una idea de que ante cualquier situación, de esa manera, sin resistirnos, sin rechazar, sin luchar, podemos ver mejor lo que está ocurriendo, ¿no? Y entonces de allí surgir una acción inteligente. Esto es fácil de decir, pero en la práctica no siempre nos sale, ¿no? ¿Qué te parece, Carmen, todo este asunto? Pues bueno, la idea de la adaptabilidad, de ser adaptable, flexible, ya viene de la filosofía oriental que nos ofrece la imagen del junco. El junco que viene el viento y no se quiebra, sino que se adapta y luego recupera la forma, ¿no? Como has dicho, la adaptabilidad, el adaptarnos y actuar correctamente según lo que ocurra, tiene que ver mucho con la
aceptación y con la no fricción. No friccionar con aquello que está sucediendo, con lo que nos ocurre, no friccionar con los pensamientos, las emociones, no rechazar. Entonces, se me ocurría anoche ante lo que estamos viviendo, creo que en todo el mundo, algunos quizás por la cercanía más, la guerra de Ucrania y todas las atrocidades, las imágenes que nos llegan, ¿cómo aceptar esto? ¿Cómo adaptarse? Es una prueba fuerte, es una prueba de gran intensidad que requerirá unas respuestas también a la altura, porque aceptar no quiere decir que esté bien o que estemos de acuerdo o que seamos tan neutros que no podamos expresar lo que realmente pensamos y decir que esto no es que determinadas líneas de acción no son correctas, ¿no? No se trata de eso, sino que se trata de ver, comprender y reaccionar o que esa acción no salga de la emocionalidad, porque si surge de la emocionalidad perdemos muchísima fuerza y ya no somos parte de la solución, somos parte de ese conflicto. Añadimos más emocionalidad, añadimos más distorsión mental, añadimos ese deseo de que todo mejore, que todo cambie, que todo, vale, tiene que estar la intención puesta, el propósito en que se alcance un equilibrio y una paz. Pero ¿desde qué punto lo estamos pidiendo? ¿Desde la emocionalidad? ¿Estamos realmente actuando desde un punto neutro de nuestro ser? Entonces, para eso es tan importante el silencio, ese silencio que mencionaba Vicente, el silencio absoluto donde está la liberación. Y desde ese silencio, que es el silencio de lo inferior, de lo emocional, va a surgir esa acción correcta, porque al estar las emociones de alguna forma controladas, calladas, aquietadas, nuestra mente puede percibir una luz superior. Entonces hay que estar muy atentos, porque ese punto de aceptación, de adaptabilidad, a veces nos cuesta ante lo que es la visión de la personalidad, que ciertas cosas le impactan mucho y quisiera cambiarlo todo. Y a veces las cosas necesitan tiempo, paciencia y una mirada correcta. ¿Quién más? Bueno, pues yo diría que cuando hay algo que nos produce un rechazo, una amenaza, algo que no nos gusta, entonces podemos reaccionar de varias maneras, a veces simultáneas. Una es con miedo. Cuando vemos una amenaza a nosotros o a los nuestros o a los seres humanos con los que nos identificamos, produce miedo. Y el miedo o nos paraliza, nos bloquea, nos deprime, o podemos reaccionar con agresividad, o a veces una cosa detrás de otra. Con agresividad no quiere decir con las manos, sino pues con la palabra, con el sentir rechazo, quizá llegue a odio contra aquellos seres humanos o aquellas actitudes que son agresivas, que no nos gustan. Entonces, como decía Carmen, ante situaciones como una de las más destacadas en estos momentos, como es esta guerra en Europa, en Ucrania, pues hay unas reacciones de rechazo, de odio contra aquellos, no lo sé de cuánta gente, pero y porque tiene distintos grados, contra aquellos que la están, digamos, produciendo, con los verdugos, y más que con las víctimas. Y entonces puede también producir miedo, la imaginación de la mente empieza a funcionar y por las repercusiones que nos pueden llegar, etcétera, etcétera. Entonces todo esto, como también decía Carmen, es emocional y también mental, pero de un modo pues descontrolado. Podemos decir que es humano, realmente pues es más humano que otras actitudes, pero es de una forma descontrolada. ¿Qué ocurre cuando serenamos, cosa que no es de un día para otro, nuestras emociones, nuestra mente, etcétera? Pues que al silenciar, como hablamos tantas veces, la personalidad, y cueste lo que cueste, podemos ir consiguiendo día a día, aunque sea poco a poco, pues entonces
la actitud es distinta. Y entonces la vibración que surge de nosotros es más positiva. Posiblemente no podamos, como es evidente, hacer nada directamente para remediarlo, remediar problemas como este y otros de nuestra vida cotidiana. A veces sí, con la acción podemos remediarlo. Se trataría de que fuera una acción inteligente, como dice el término que habéis expresado, pero otras veces no. Pero es interesantísimo, importantísimo saber que nuestra radiación de un ser humano más otro, si es positiva, si emana del silencio interior, del control de la personalidad, repercute en los éteres. Y los conflictos sociales o personales o planetarios están en los éteres también. Y es en los éteres donde se tiene que producir una compensación, una reacción que lo controle, que lo neutralice. Por lo tanto, cuanto más seres humanos miremos los acontecimientos el mínimo tiempo posible, pero con objetividad y autocontrol, y nos pongamos a funcionar, si no en relación con eso, con la vida cotidiana, con esta serenidad, este equilibrio, entonces estamos haciendo una ayuda que no se verá con los ojos, con los sentidos, pero que es mucho más importante que, sin desmerecer en absoluto, que las ayudas directas, que también, siempre que se puedan, tienen que producirse. Y esto es aplicable prácticamente a todo. Hay cosas que podemos evitar y se trata de ponernos manos a la obra para hacerlo, y hay otras que no. Pero siempre nuestra actitud interna, si es serena, equilibrada, armoniosa, pacífica, silenciosa internamente de la personalidad, siempre es eficaz. Y esto es, desde el punto de vista que estamos comentando, creo que es adaptabilidad. Aceptar lo inevitable, pero ponernos en marcha para hacer. Y esto es adaptabilidad. Sí, hay varias palabras, varios términos de los textos que hemos leído que me han llamado muy poderosamente la atención. Con respecto al primero de los textos, en el que se hablaba de las reglas básicas del Agni Yoga, en realidad a mí siempre me ha parecido que las tres forman una unidad dentro de una trinidad. Y es que secuencialmente, para que lo pudiéramos entender, siempre debe haber previamente una profunda atención. Una atención que en realidad es un cierto dinamismo de la voluntad, porque estamos anhelando que la voluntad espiritual se haga en nosotros. Es decir, estamos tratando de atender lo que es en términos de voluntad. La voluntad pretende algo, un propósito, queremos entenderlo. Esa disposición ya es esa atención a ver con claridad. Luego viene el silencio, que es el fruto quizá de la propia serena expectación. Entonces, en ese escuchar la vida atentamente de manera callada y silenciosa, este es el segundo momento, la segunda de las secuencias. Y curiosamente es como el fundamento del tercer paso. El paso previo es los cimientos de la adaptabilidad, es el silencio, ese completo silencio que hemos hablado de lo emocional y de lo mental. Entonces viene la adaptabilidad, que es el rayo tercero de la inteligencia activa, de manera que adaptabilidad no sería otra cosa que ante cada situación conocida y vista a la luz de la voz del silencio o con la percepción de los oídos internos, de la visión interna, del oído interno, tener la capacidad de dar una respuesta, nunca una reacción. Siempre es una respuesta porque somos dueños de ella. Y ese dominio que tenemos es el fruto de la expresión del alma. El alma se va a expresar con la acción inteligente del Espíritu Santo. Yo lo entiendo así. Entonces tiene que ser una respuesta que sea plena de propósito, es decir, tiene que comulgar con la voluntad que está presente y que se nos ha hecho presente a través del silencio. Tiene que estar basada, nutrida y ser de la esencia del amor,
y de la propia inteligencia, que al final la inteligencia es la que a través de esa capacidad de adaptarse y de hacerse presente, substancia esa voluntad y ese amor en términos de concreción, de creación de una realidad. Y no importa que parezca muy importante o como aparentemente lo exterior, lo que nos sobrecoja, sea tan tremendo que parezcamos pues, como inútiles, porque realmente, como bien decía Rafael, nosotros estamos, la capacidad del poder del pensamiento, de un pensamiento que es un pensamiento unificado. No estamos hablando del pensador individual, de la pobre personalidad que apenas sabe gestionar sus propios asuntos domésticos. Estamos hablando de la mente universal, de estar en sintonía con la mente universal. Por tanto, ahí sí que podemos tener una capacidad transformadora, y porque es fruto de la inteligencia del universo, de la inteligencia activa que se expresa en nosotros. Bueno, tenemos comentarios también de nuestros queridos oyentes que están ahí en directo mandando unos mensajes. Lo leo rápidamente. Dice uno, el ser humano primero actúa y luego piensa, y debería ser al revés. Primero pensar con el corazón y después actuar. Así surge la adaptabilidad real. Y también nos dicen que al estar del lado de algún bando, en cuanto a los comentarios que habían realizado recién, comúnmente es emocional, objetividad para lograr una neutralidad, lo que conlleva la adaptabilidad y la comprensión. Y también Tashi, bueno, va haciendo sus comentarios y que lo leemos luego. Y bueno, ante este panorama que es la adaptabilidad y la vida tal cual se presenta, ese trabajo interior que tenemos que realizar todos los seres humanos, de poder observar de forma impersonal. A veces parece difícil por todo lo que ustedes ya han explicado, me repetí. Y hay un factor importante dentro en este contexto de la acción inteligente, que es la unión de la mente y el corazón. Pareciera que a través de la atención, a través de esta serena expectación que va surgiendo a medida que el hombre se va dando cuenta de los misterios de la vida, a través de estar un poco más atentos, surgirá una acción distinta, una acción creativa ante hechos que a veces son muy complicados, desde la personalidad que quiere que las cosas sean como quieren, desde ese apego a los resultados, desde las expectativas que todos tenemos, desde el deseo. Y esa observación impersonal nacerá a través de la humildad, ¿no? de reconocer los hechos, de aceptarlos. La palabra esta que hemos usado, la aceptación, es una palabra muy profunda dentro del contexto psicológico del ser humano, y también con una dimensión espiritual, porque ella implica una apertura tan grande interna para poder aceptar y a la vez, como un movimiento dinámico, comprender los hechos, pero no solamente, o a veces tampoco con una comprensión que viene de la mente, sino una comprensión profunda, esa comprensión que viene del corazón. Entonces, que no queda dentro de los artilugios que a veces la misma mente va presentando, sino que es una comprensión, una adaptabilidad que luego surge de manera muy abierta, muy creativa, y que quizás la mente no nos ayude, lo mismo que el ego, a esta nueva apertura, sino lo hace el corazón. Por lo cual es una experiencia que todos vamos transitando como si fuera un camino interior, y que en algún momento, creo que Rafa también lo ha mencionado, nos damos cuenta y va llegando. Así que, bueno, pongamos también esa atención
en el presente, en el ahora. Tratemos de observarnos, como dijo Jesús, lo que es la atención hacia lo que nos sucede, a lo que sucede fuera. Es un movimiento tan dinámico y de una rapidez y una sutilidad tan grande que realmente merece la pena estar atentos para que surja esa adaptabilidad y esa acción inteligente. Bueno, agradecemos también a Tashi, que ya vamos a leer los comentarios de él. A mí lo que me surge en relación con este tema, lo relaciono con esa parte de la Biblia donde Cristo dice ama al enemigo, que nadie quiere amar al enemigo, sino reaccionar luchando contra el enemigo, ¿no? Y más si el enemigo entra a tu casa matando, algo hay que hacer, ¿no? Y la otra frase que se me vino a la mente es cuando Vicente dice, el discípulo calla y observa, ¿no? U observa y calla. Cuando se observan los hechos con total atención y en serena expectación, no cabe, como dijeron ustedes, ¿no? Donde la personalidad está en silencio y se observan los hechos, no cabe otra cosa que aceptar lo que es, adaptarnos a lo que es, porque tiene sus causas, no las pudimos evitar, ni nosotros ni quienes están produciendo algunos hechos. Y claro, lo que primero surge cuando decimos adaptarnos a lo que es como diciendo que nosotros coincidimos con eso si no hacemos nada, es una sumisión, es una transigencia, pero no es así. Cuando el discípulo calla y observa, ve lo que es y entonces puede, digamos, tomar una acción que puede ser amar al enemigo, ¿no? Viendo que hay una persona que no está en sus cabales, tiene algunos problemas de adaptación a la comunidad internacional y ordena una guerra, es decir, ¿qué se le va a decir? Hay que irradiar amor o irradiar paz en la situación. Eso es una acción inteligente. Elevarnos por encima de la reacción común que por lo general se toma, elevarnos a otra dimensión. Y transmitir amor en todas las situaciones o transmitir paz donde hay guerra, la paz esa que trasciende a toda comprensión, que es una paz que se encuentra en el plano búdico, no es la tranquilidad emocional, eso se convierte en una acción inteligente. Y cuando hay una acción inteligente de un elevado nivel, eso transforma los acontecimientos para una futura concatenación de hechos y resultados posteriores. Es decir, nosotros no podemos cambiar a los seres humanos, no podemos cambiar las situaciones que se están produciendo. Lo único que queda es aceptarnos, aceptar esa situación y adaptarnos. Pero no sería la acción inteligente si nos quedamos paralizados. La acción inteligente es irradiar una energía poderosa, si podemos, y si no nos quedaremos en silencio, no alimentando los polos en pugnas, sino ver que esa es una situación que viene ocurriendo en el seno de la humanidad desde hace mucho tiempo, porque la humanidad todavía no está evolucionada en el sentido de haber abierto el corazón y eso permitirle ver que todos los seres humanos somos uno y entonces la agresión no tiene cabida en la vida de los seres humanos. Pero estamos donde estamos, entonces aquel que puede practicar la adaptabilidad y ver lo que es tal cual es, tiene en sus manos actuar desde un nivel superior y modificar la situación. Claro, somos casi 8.000 millones de seres humanos en el planeta Tierra, y todo cuenta, ¿no? El conjunto de lo que todos piensan, sienten o dejan de pensar y sentir, del silencio que pueden manifestar y de los bienes inmortales del plano búdico que puedan manifestar,
va generando una nueva situación, ¿no? Bueno, eso es lo que se me ocurre. Vamos ahora a las noticias. La primera la tiene Jesús, creo. Pues sí, es precisamente una invitación a ver un documental que lleva por título Agni Yoga, el fuego del silencio. El Agni Yoga todavía no ha sido valorado lo suficiente como para que pase a ser una prioridad en nuestras vidas. Tal vez conocemos otros yogas y nos parece que uno más no es importante. ¿Cómo se alcanza la verdadera libertad? ¿Podemos eliminar el egoísmo transformando nuestro planeta? Estos son algunos de los interrogantes que vibran en el corazón de un hombre que emprendió un viaje hasta los confines del mundo para encender en la luz de la libertad del planeta. Los secretos que nos trae iluminarán el camino de la humanidad para siempre. Bueno, pues con este trasfondo y con este mensaje, os invitamos a que veáis en YouTube el documental titulado Il fuoco del silencio. En italiano, il fuoco, como suena, del silencio, con Z, acabado en Z. Es una realización del documentalista Andrea Salvetti. Salvetti lo encontraréis escrito con 2 T's. De modo que si os introducís en YouTube, escribís Il fuoco del silencio y lo vais a ver. Y realmente es muy interesante. Kiraos nos está diciendo que lo vio, que es muy interesante. Y bueno, pues sí, adelante con él porque seguro que, aunque lo hayamos visto, nos ofrecerá nuevas chispas de luz para recrearnos y para estimular nuestra intuición. Pues eso es todo, Daniel. Bueno, sí, es realmente un documental que está hecho con mucha calidad artística y mucha armonía, ¿no? Hay que verlo para darse cuenta. Y está la presentación del Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada, lo cual a nosotros nos viene muy bien. La otra noticia tiene que ver con conferencias de Vicente Beltrán Anglada en portugués. Los invitamos a visitar el sitio Núcleo Aquariano Brasil y entrar precisamente en la sección Vicente Beltrán Anglada. Con agradecimiento y con mucha alegría presentamos nuevas conferencias traducidas al portugués, nos dicen. Entre las conferencias traducidas destacamos Las zonas neutras del universo, Aquí y Ahora, Sobre la atención, La voz del silencio, El trabajo sobre el silencio, El maestro y el discípulo. Es decir, los hermanos de Brasil están traduciendo las conferencias de Vicente al portugués. El trabajo a través de la traducción, nos dicen, continuará y pronto seguiremos compartiendo las nuevas conferencias. Pueden leer online el libro Diario Secreto de un Discípulo, también en portugués. La dirección para entrar es Núcleo Aquariano Brasil, todo junto, .org. Aquariano en portugués se escribe con Q. Núcleo Aquariano Brasil.org. Agradecemos todo el trabajo realizado en la difusión de la obra de nuestro querido amigo Vicente Beltrán Anglada y su maestro, a los hermanos de Brasil, sobre todo ubicados en Río de Janeiro. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y luego regresamos con la adaptabilidad y la acción inteligente.
Para comunicarte con la red HIDGI Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org. Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, empezamos el segundo bloque en el que estamos tratando este tema tan interesante de la adaptabilidad y la acción inteligente. Se me ocurre pensar que la adaptabilidad podría ser amar lo que acontece, amar el presente sin querer modificarlo, comprendiéndolo, y sobre todo tratando de sintonizarnos pues, con el propio movimiento de la vida de manera desapegada y, muy importante, sin un sentido protagónico y sin esperar nada del resultado de nuestro actuar, sabiendo que la inteligencia con I mayúscula, la inteligencia de la vida también con mayúscula, es la que todo lo ordena. Bueno, después de esta breve reflexión, a modo de introito, vamos a leer, como siempre hacemos, 3 pasajes y luego pues estos dispararán nuestras reflexiones y bueno, pues que la intuición al poder. Adelante. Ser es aceptar la realidad, lo que es a cada momento y no resistirnos, para luego, recién habiendo aceptado, hacer lo mejor que podamos para obtener un mayor bienestar, sin apegarnos a un resultado y sin saber, ¿se está escuchando, Carmen, el sonido? Sin apegarnos a un resultado y sin saber lo que va a suceder. Estado que nos abrirá, entre otras cosas, al amor, la humildad, la serenidad, la valentía y a la conciencia de estar completos y presentes aquí y ahora. Provienen del libro Acepta lo que es y haz lo mejor que puedas, de Leonardo Álvarez. Si se toma conciencia de lo que la realidad es en verdad, se empieza a poner la mente contemplativa, se aprende a contemplar, se empieza a comprender la vida y la vida fluye entonces espontáneamente a partir de esa contemplación, con lo cual la actividad surge creativa, armoniosa, adecuada y, por supuesto, brota a partir de las verdades eternas, es decir, brota a partir de la verdad, brota a partir de la belleza, a partir del amor, a partir de la justicia, de la armonía, de la paz, de la alegría, etc.
Esto parece un programa demasiado optimista para ser verdadero. Siempre será simplemente un ideal o una ilusión para el que no haya profundizado en su mente, pero no así para quien profundice en su mente mediante el movimiento minucioso y cuidadoso del contemplar. Son palabras de Consuelo Martín de su libro El arte de la contemplación. Adaptarse en forma suave, natural y libres del espíritu de transigencia exigirá del discípulo una profunda y sostenida atención, una atención tan serena y al propio tiempo tan exquisitamente vigilante que le permita llegar a la raíz de todas las cosas, los hechos y las circunstancias que la vida social e individual somete a su consideración, sin que su mente ni su corazón se sientan adheridos ni condicionados. Es un fragmento del libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada. Pues muchas gracias por la lectura de estos tres textos a Marcela, Carmen y a Rafael. Y bueno, aprovechando uno de los textos que Tashi nos había regalado en el chat, él hacía un apunte sobre lo que es el Karma Yoga y realmente tiene dos básicas esta acción libre, esta acción inteligente del Karma Yoga, que tienen que ver con la ausencia de este sentido protagónico del que hablábamos y del no esperar los resultados de la acción. De manera que esto tiene mucho que ver, creo, con esta adaptabilidad, con esta comprensión de lo que es, con este eterno ahora, con este presente y con este actuar de la inteligencia a través de nosotros. Bueno, ¿qué os han sugerido estos textos? ¿Qué comentáis? Bueno, pues sí, adelante. No, adelante tú, Rafa, que empezaste primero. Vale. Bueno, pues de todo esto hay dos palabras que pueden a veces confundirse, adaptabilidad y aceptación, pero que son distintas. La aceptación de las cosas bien entendida, porque si no hay una atención que lleva a una comprensión previa, no puede haber adecuada aceptación. Entonces, cuando aprendemos a aceptar de un modo, vamos a decir, inteligente, entonces nos vamos adaptando. Al aceptar, nos adaptamos. Psicológicamente se produce como un estado de relajación. Cuando transigimos, estamos tensos. Cuando rechazamos, nos ponemos tensos, física, mental, emocionalmente, ya que la tensión es del conjunto de la personalidad, aunque se destaque a veces más la mente, las emociones o el cuerpo físico. Y cuando aceptamos, nos relajamos. Hay como una comprensión que nos lleva a una mayor apertura y tenemos que estar relajados. Fijemos que la palabra serena expectación, serena, el calificativo serena, es tranquilidad, relajación, donde no hay tensión, donde no hay fricción. Y entonces esto también. Y de paso, pues una plegaria que es famosa de Epícteto, un gran famoso, un famoso filósofo, un filósofo psicológico, psicólogo, que fue Epícteto, quizá no es tan conocido como otros, pero es muy importante, que se llama Plegaria a la Serenidad, que dice: concededme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las que sí puedo, y la sabiduría para establecer esta diferencia. Sería sabiduría o discernimiento para saber, como decíamos también antes, cuando podemos cambiar, actuar para cambiar inteligentemente, y si no, aceptar. Pero a veces lo hacemos, lo cambiamos de un modo indiscriminado, sin ser conscientes, suficientemente conscientes. Por lo tanto, la serenidad implica discernimiento, y el discernimiento va llevando poco a poco a la sabiduría para ajustarnos y adaptarnos a cada momento.
Bueno, a mí el párrafo que me gustó es el párrafo tercero de Vicente, ¿no? Que él habla de que adaptarse significa una sostenida atención, y la sostenida atención es lo que también él define como serena expectación. Es estar en un nivel donde se pueden ver las causas de los hechos, ¿no? Entonces eso va a generar, el ver las causas de los hechos va a generar una acción inteligente. Y como bien puntualizaba Tassi ahí en el chat, el karma yoga es la acción correcta. Hicimos un programa sobre eso, ¿no? Y no puede haber acción correcta si nosotros no vemos lo que es y las causas que producen los acontecimientos históricos a nivel de la humanidad y los acontecimientos nuestros en nuestra vida particular. Por lo tanto, la adaptabilidad, que yo la primera vez que lo leí en Introducción al Agni Yoga como una de las 3 bases operativas del Agni Yoga, yo decía, ¿qué tendrá que ver la adaptabilidad? Pero cuando uno se va dando cuenta que es una apreciación sutil el hecho de que uno puede cambiar aquello que está en las propias manos de uno mismo, y en última instancia cambia uno mismo y eso se irradia y produce un cambiar en la sociedad, es importante, digamos, el tener una adaptabilidad tan exquisita que nos permita ver lo que es. Y lo mismo, tener una adaptabilidad a lo superior, que es otra cuestión importante, donde nos permite ver qué energías superiores están involucradas, porque a veces hay energías superiores que están movilizando los acontecimientos históricos en una determinada dirección. Entonces, adaptarnos es percibir esas energías que están produciendo. Cuando no encuentran vehículos apropiados, producen perturbaciones que a veces nos parecen equivocadas o erróneas, y sin embargo está dentro de lo esperado tal vez por los grandes seres. Así que es importante profundizar en la adaptabilidad, entenderla no como una transigencia, y dentro de ese ver lo que es, cada uno actuará con la mayor sabiduría que tiene en sí mismo, ¿no? Sí, a mí me llama la atención las similitudes de presentación de los autores que hemos citado hoy. Por ejemplo, estas 2 últimas de Vicente Beltrán Anglada y Consuelo Martín. Consuelo Martín utiliza otras palabras, pero me da la impresión de que se están refiriendo a lo mismo, porque Consuelo Martín habla de la mente contemplativa, de contemplar, de ver lo que la realidad es en verdad. Entonces habla de que se empieza a comprender la vida. Esa mente que está en contemplación, que sería la serena expectación, es la que empieza a comprender. Y cuando empezamos a comprender, la vida fluye espontáneamente. Y la actividad, dice Consuelo, surge creativa, armoniosa y adecuada. Brota a partir de las verdades eternas que nosotros a veces también mencionamos y relacionamos las verdades eternas con el plano búdico, con esa parte nuestra que ya está más allá de la mente concreta, incluso de la mente abstracta, y que es puro amor, pues un amor con una vibración muy elevada. Entonces son estados de conciencia los cuales iremos descubriendo y estamos descubriendo poco a poco en nuestro interior. Cómo esa mirada desde ese punto neutro, desde ese punto, como habéis dicho, que no, ya no espera nada, ni siquiera quiere cambiar nada, sino que observa y mantiene su intención en estar en el amor y en la luz, de ahí surge esa acción. Es decir, surge esa acción también, como decimos, de una forma natural, espontánea y adecuada al momento, sin que haya esa previsión por parte de la mente concreta que planea, que organiza, sino que la misma atención es una inteligencia en acción y va adecuando todo, ¿no? Y vivir en esta confianza y vivir en la confianza de que
realmente todo cuanto ocurre tiene esas causas y ese propósito que a veces desconocemos, y ese desconocimiento nos produce incertidumbre y esa incertidumbre enmaraña la mente concreta queriendo saber, cuando a veces lo que tiene que hacer o si quiere comprender es mejor dejarla en silencio y simplemente observar, tener esa intención en aplicar una mirada amorosa y amplia. Bueno, me parece que las personas que han hollado este camino y han descubierto y han vivido en este plano de conciencia nos están dando una guía muy buena de cómo transitar los momentos de crisis de la humanidad para que no nos dejemos llevar por lo que son corrientes emocionales, deseos, miedos, preocupaciones, y que nos mantengamos y nos anclemos en lo que es la luz de nuestro ser para ofrecer soluciones realmente que ayuden a ese tránsito correcto. No seamos parte del problema con más fuego emocional o mental, sino que nos mantengamos en esa serenidad y seamos parte de esa solución. Creo que ese es el servicio que podemos ofrecer y se necesita en esta época. Y Carmen, no resignarnos, sino adaptarnos. Y agradecemos a todos los mensajitos que van llegando, de los que están observando, viendo el programa, escuchándonos, ya que todo lo que aportan nuestros queridos oyentes son de gran valor. Bueno, ante todo lo que estamos conversando y estamos tratando de explicar lo que es la adaptabilidad, lo que es la acción inteligente, lo que debe hacerse o podría hacerse y lo que no, lo que quiero compartir es que es de una gran rapidez en el momento que va sucediendo, entre lo que sucede, entre el hecho que podemos observar, esa observación impersonal y esa acción inteligente, todo es un camino rapidísimo que a veces cuesta, ¿no? Empezar a separar, como hemos hecho hoy día, tratando de explicar de qué se trata, porque el dinamismo pareciera que es cada vez mayor, de una rapidez superlativa, y algo que nos ayuda no solamente para los acontecimientos mundiales, sino también para los hechos cotidianos de nuestra vida, de cada instante social, humana, es que siempre esa acción inteligente va a ser lo mejor que podamos realizar. A veces no son grandes actos, sino son esas pequeñas acciones desapegadas y que son para un bien mayor de la comunidad social, familiar, y que a veces son pequeños actos, pero que en esa suma hacen un panorama, una acción mayor. Por lo cual, adaptabilidad, atención, ver lo que nos pasa, trabajar con nosotros mismos, actuar socialmente a través de una manera totalmente desapegada, al menos en lo que cada uno puede, es lo que el discípulo está llamado a realizar a través de toda esa comprensión interna de la vida espiritual, con lo cual saldrá con una mayor rapidez o dinamismo o no. Bueno, todos estamos aprendiendo. Lo bueno es que en este programa se ha planteado este tema y luego ya en cada uno esa práctica se irá materializando a través de esta acción. Así que bueno, todos juntos sigamos aprendiendo, que ahí en ese desapego del ego, ahí hay un paso importante. Bueno, Jesús. ¿Y qué más, Dani? ¿Queréis, Rafa, apostillar algo? Tenemos Yo unos sí quiero. minutitos todavía. Hay gente que pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué es la atención? Y yo recuerdo que en un programa nos planteaban, ¿puede la mente observar a la mente? Y no, nos dimos cuenta que no, que
la observación de la mente, la observación atenta a la mente tiene que venir de más allá de la mente, ¿no? Entonces, eso te plantea de dónde viene la atención. Y Vicente fue cambiando en el transcurso de sus conferencias y decía es mental, primero decía es mental, después decía es átmica, después decía es monádica, viene del propio espíritu. Y claro, hay que ver de qué atención estamos hablando. Cuando se habla del silencio, ¿no? ¿De qué silencio estamos hablando? Y la serena expectación. Yo me acuerdo cuando estuvo en Argentina le preguntaba, ¿pero qué es la serena expectación? Porque intelectualmente no lo podía entender lo que él explicaba. Y la serena expectación es como un estado de contemplación. Y es algo que en mi vida no existía. Y lo mismo la adaptabilidad, que no es menor, son las tres bases operativas, la atención, la serena expectación y la adaptabilidad. Entonces vemos que tenemos alguna cierta dificultad en explicar lo que es la adaptabilidad, pero es cuando se comprende y se vive, es algo que se pone en la apreciación de los hechos externos e internos que están ocurriendo en nosotros, ¿no? Entonces hay que aprender a descubrir qué es la adaptabilidad. Hoy lo explicamos más o menos, pero después, a medida que pasa el tiempo, iremos viendo con más claridad, cuando lo vivenciemos, qué es esa adaptabilidad en cada situación, ¿no? Ya sea una adaptabilidad a un hecho externo o una adaptabilidad a un hecho interno que pasa en nuestra emoción, en nuestra mente o lo demás. Y bueno, algunas ideas vamos teniendo y como siempre decimos en este programa, planteamos el tema y a seguir investigando, ¿no? Eso quería decir. Rafa. Tenemos mensajes también, ¿no? De los oyentes, así que después de Rafa, si tenemos Sí, tiempo, yo diría leemos algo. brevemente que la adaptabilidad puede ser a acontecimientos externos, como hemos nombrado antes, y también a internos. Por ejemplo, un reto que tenemos cada vez más seres humanos es adaptarnos a las energías que nos están llegando al planeta, que no estaban antes y que nos instan a cambiar cosas. Dejar de aferrarnos, de apegarnos, de identificarnos, de estar cerrados a las ideas, por maravillosas que las hayamos considerado antes, y estar abiertos a que se puedan modificar, se puedan cambiar a nuevas ideas con las cuales nos tenemos que enfrentar. Eso es un reto que es difícil de simplificar, de sintetizar en pocas palabras, pero que está ahí, y es la atención, como decimos, la expectación para que aquello que vamos intuyendo, pues irlo integrando en nuestra vida. Bueno, tenemos un mensaje de Cecilia que nos dice muy bueno el programa, que coincido en que las cosas suceden, hay que llevarlas a la luz, querer arreglarlas, dice acá, es como querer limpiarlas con barro, dice ella. Es mejor ser espejo de la luz, del amor que mueve los cielos, sino convertirnos en espejos, dice, de esa oscuridad que nos rodea y de esas tinieblas. Y también Freddy nos dice que el ser humano primero actúa y luego piensa, y también nos dice que la adaptabilidad se experimenta y se aplica, no se explica, dice él, es ese medio punto neutro que no tiene explicación. Y bueno, hay otros comentarios también por chat, los cuales agradecemos muchísimo. Pues muchas gracias a todos y vamos a pasar, ya que de alguna manera esto forma parte clave de nuestras necesidades, de nuestra sinceridad como aspirantes espirituales, esta atención que marca el camino, pues bueno, abrimos el espacio de la atención y como sabéis, pues el 2022, lo hemos nombrado el año de la atención. Y tenemos por interés el destacar la importancia de la vivencia de la atención y su significado profundo. Y por ello, pues destacando su importancia, Vicente Beltrán Anclada lo expresaba de esta manera. La atención es un deber social y lo repetiré siempre.
no es un ejercicio, no es una disciplina, es un deber, hasta llegar a la comprensión de que la propia iniciación se convierte en un deber social del hombre. Bueno, me encantan estas palabras, las repetiría varias veces. Pero hoy hay que decir que en el espacio de la atención vamos a escuchar pues unos párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada en Argentina, que era el despertar de Argentina, y hemos titulado este pequeño fragmento como Atención y energía. Adelante con el audio, gracias. Y para llegar a las causas hay que estar muy atentos, porque aparentemente la atención dice esto o aquello, pero no. En realidad la atención viene en profundidad hasta que llega el momento en que te das cuenta de que has profundizado tanto que ves la causa de la energía. Entonces aprendes aquella máxima esotérica que dice: la energía sigue al pensamiento. Es que la energía siempre son los ángeles y tú solamente estás utilizando el pensamiento. Es claro, el pensamiento tiene que apoyarse en la arquitectura geométrica de los ángeles y crecer en perspectiva, en color y en vibración, hasta llegar a ciertos puntos culminantes. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El despertar de Argentina. ¿Ya estamos? Bueno, llegó el momento de la meditación y ustedes saben que nosotros hacemos meditaciones a veces utilizando mantras y otras veces, cada 3 programas, hacemos la meditación de silencio, pero por razones de espacio solo meditamos 5 minutos y en completo silencio. Y para empezar la meditación, lo que podemos hacer es seguir la respiración con profunda atención, 2, 3 respiraciones con profunda atención, viendo cómo entra el aire, cómo sale de los pulmones, cómo roza el aire en las narinas, en los agujeritos de la nariz, cuando entra o cuando sale. Estar completamente atento al proceso de la respiración. Esa atención ya comienza a silenciar los 3 vehículos inferiores. Y también podemos complementar con la atención profunda a las emociones. Y no importa qué tipo de emociones sean, si elevadas o más inferiores, las dejamos pasar, no nos enganchamos porque no somos la emoción. Entonces, observamos atentamente y dejamos pasar, y ahí se tranquiliza el cuerpo emocional. Tranquilizar el cuerpo emocional es como silenciarlo. Luego prestamos en complementación, todo al mismo tiempo, prestamos atención a los pensamientos. Cuando se presta atención a los pensamientos, profundamente atentos, se disuelven, van desapareciendo y se hace el silencio. Y entonces cuando logramos ese silencio profundo de la personalidad o del ego, nos quedamos ahí en silencio durante 5 minutos y lo vamos a hacer a partir de ahora.
recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Súmense, dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con suprema atención. También recordar las meditaciones de silencio. Un grupo de amigos interesados en la meditación de silencio y en vivenciar este tipo de meditación grupalmente, nos reunimos 2 veces por semana y compartimos la experiencia de una meditación de silencio. La cita es todos los lunes y los jueves a las 17 horas de Argentina, 22 horas de España, horarios equivalentes en otros países. Nos reunimos a través de la plataforma Google Meet. Los datos para entrar los tenéis en el Face de este programa, también en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, que es el lugar donde los meditadores de silencio compartimos ideas acerca de vivir el silencio como una forma de entrar a realidades espirituales y trascendentes. Como hemos explicado en este programa, este silencio nos lleva a esta atención y nos permitirá estar adaptables y ir respondiendo cada vez con más inteligencia ante todo lo que nos sucede en la vida interna y externamente. Bueno, y antes de irnos les decimos que el próximo tema de Sirviendo a la Humanidad, el próximo miércoles, es hacia la unidad mundial.
Esperamos que haya sido de vuestro agrado este programa y les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.